Listo, ya estamos continuando con la grabación. Voy a compartir pantalla y vamos a volver a ver. Les decía, ¿no? En histología han visto esto, pero en patología, por ejemplo, vamos a ver grados de metaplasia, cuando las células se transforman, ¿ya? Y muchas veces este epitelio en los fumatéricos, por ejemplo, personas que fuman bastante, este epitelio ya no se ve plano, se ve cilíndrico, puede ser cuboidal, se transforma. Eso, a eso se llama metaplasia. Ya ese término metaplasia, displasia, anaplasia, todo eso vamos a aprender en segundo año. Pero deben saber reconocer lo normal. Entonces recuerden, ¿no? Epitelio plano simple en alvéolos pulmonares. ¿Dónde más hay epitelio plano simple? En los vasos sanguíneos. Un vaso sanguíneo, sea arteria, vena, capilar, siempre tiene su epitelio plano simple, que tiene un nombre particular, ¿recuerdan? Aquí, por ejemplo, estamos viendo un vasito sanguíneo en un dibujo, ¿no? Miren su núcleo aquí, dos celulitas están formando ese epitelio. No se llama epitelio, es epitelio, pero con más propiedad se le llama endotelio en los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, a nivel endotelial siempre es epitelio plano simple. Después, en los mesenterios podemos encontrar, ¿no? Epitelio plano simple. Miren este otro tipo de epitelio cúbico simple, cuboidal. Las células tienden a parecer cubitos, ¿no? Pero miren cómo se ve en microscopio, se ve así. Los núcleos que hemos dicho, siempre más teñiditos, más moraditos. Esto es histología normal, jóvenes. Vayan familiarizándose. Entonces, algunos incluso algo cilíndricos ya se están transformando. ¿Dónde vamos a ver este tipo de epitelio con la parte más frecuente? A nivel de los conductos de las glándulas, ¿no? En tiroides, bueno, ya no les voy a dar los otros ejemplos, bueno, a nivel de glándulas tiroides también, ¿no? A nivel sistémico, las glándulas tiroides, los folículos tiroideos tienen epitelio cúbico simple. La superficie del ovario también hay epitelio cúbico simple. En los conductos de las glándulas salivales, como les decía, hay epitelio cúbico simple. Miren esta otra forma de células cilíndricas, más largas que anchas. Sus núcleos ya no son tan redondeados, son más alargados y por lo general, por lo normal, están en la base, como ustedes están viendo, cerca a la membrana basal, ¿no? Algunas son cilíndricas, ciliadas, tienen cilios, otros no. ¿No? Bueno, depende si van los que tienen cilios o los que tienen microvellosidades son más especializadas en qué. Las que tienen microvellosidades más en la absorción. ¿Recuerdan intestino delgado? Intestino delgado es un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Y sus células presentan microvellosidades. ¿Para qué? Para facilitar la absorción. Hay otro tipo de epitelio cilíndrico simple, pero ciliado, como en las vías respiratorias. Pero recuerden la diferencia, repasen, microvellosidad no es lo mismo que cilio. Cilio es largo, microvellosidad es más cortito. Los cilios, ¿para qué sirven? Para limpiar los elementos que puedan haber en la superficie, para desplazar el moco que puede estar cubriendo. ¿Saben que el moco que hay en las vías digestivas, en vías respiratorias, sirve para qué? Para desplazar el moco. Bueno, el moco es como un medio de protección. Entonces se ve así. Miren en microscopía cómo se ve. Membrana basal y el epitelio. Miren qué bonito se ven los núcleos redondeaditos próximos a la membrana basal y su citoplasma. Miren por acá. En patología jóvenes, muchas veces en grados de displasia van a haber transformación. El núcleo no se va a ver basal, se va a ver aquí arriba. Se va a ver polarizado, polarización se llama eso, bueno, poco a poco. Patología no les voy a hablar, solamente les estoy diciendo, esto podemos ver, se transforman las células, por eso es necesario conocer a la histología. Miren aquí otro tipo de epitelio que les decía, cilíndrico, algunos pueden ser ciliados, pero hay una variedad especial que se llama epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que es propio de vías respiratorias, ¿no? Este pseudoestratificado tiene unas células adicionales, que son las caliciformes, han debido escuchar.
cáliz, parecieran cáliz. Miren, tinción HE, tinción tricrómico de Mason. Este es tricrómico de Mason, ¿no? Este es tinción HE, hematoxilina eosina. ¿Cómo reconozco a las caliciformes? Porque tienen ahí su citoplasma bien cargado de vesículas de moco. Mucígeno sintetiza, ¿no? Que ese mucígeno más agua se convierte en moco. Cuando nos resfriamos, por ejemplo, estas celulitas se activan bastante, ¿no? Más las otras glándulas de la membrana basal empiezan a trabajar bastante secreción de moco. Entonces, miren, con tinción tricrómico de Mallory, muy bonito se ven los núcleos rojos. Varían, ¿no? Entonces se ve así, esta característica tiene el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, donde encontramos vías respiratorias altas, también en los senos paranasales. Otro tipo de epitelio, el escamoso estratificado, plano o escamoso, como quieran llamar. Tal vez uno de sus docentes le decía más escamoso, tal vez su otro docente les decía más plano, como quieran llamarlo. Pero de que es estratificado, sí, porque tiene varias capas. ¿No es cierto? Si ustedes pueden contar, son muchas capas. Y otra vez estamos viendo la membrana basal por acá, ¿no? Y miren qué bonito, aquí se ve una célula en mitosis, miren. Su núcleo se está dividiendo. Miren acá, ¿ven esta otra celulita por acá? Está en etapa de anafase, cuando se polarizan los cromosomas a los dos. Se nota muy bonito. Y recuerden, ¿no? Epitelio. Sí, tiene el estrato basal, se caracteriza más por presentar células en mitosis. ¿Dónde hay las mitosis en un epitelio? ¿En qué capa encontramos mitosis en el epitelio? Esa puede ser una pregunta, ¿no? Y ustedes dirán, solo encontramos en la capa o en el estrato basal, porque en los demás estratos no hay, no es normal. Y cuando entremos a patología van a ver que en algunos casos mitosis a este nivel vamos a ver, en capas superficiales. Cuando hablamos de cáncer, por ejemplo, con diferentes grados de displasia que se ven, vamos a encontrar todo un desorden en cuanto a las células y nada de lo que han aprendido en histología va a correlacionar, es así en patología. Por eso es importante, les recuerdo, mitosis solo en estrato basal. Miren aquí un ejemplo de piel. Si hablamos de plano estratificado, vamos a hablar de una variedad, no queratinizada, como en este caso, en boca, por ejemplo. ¿Qué tipo de epitelio de plano estratificado no queratinizado? En la mayor parte de la mucosa bucal. ¿Por qué se dice no queratinizado? Porque en la parte superficial busquen, ¿hay queratina o no? ¿Cómo se ve la queratina? Como una zona teñida, homogénea, no se ven los núcleos de las células. En cambio aquí sí estamos viendo, miren, núcleo, 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 se ve. Entonces, dirán, esto es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Ahora, ¿por qué le digo plano? Si aquí yo estoy viendo células medio cuboidales, ¿no? No digan que estos son las células, estos son los núcleos, por si acaso, los más teñiditos. No hay que tener un buen ojo para dar. Aquí diríamos, ¿qué forma tiene la célula? Poliédrica, más o menos. Aquí sí están aplanadas. Y recordarán, el nombre de un epitelio lo da la célula más superficial. Si esta es plana, el epitelio se va a llamar plano. Si esta es cúbica, se va a llamar cúbico. Así hay aquí otra forma de células. Entonces, como estamos viendo, esto es epitelio plano estratificado, no queratinizado. Miren la diferencia con este otro tipo de epitelio, que también es estratificado, pero miren aquí como unas escamas están viendo. Esto es tinción HE, ¿ya? Miren, aquí ni núcleos, es una zona bien teñida. Ha captado mucha eosina, pero se ve rosado, ¿no? Entonces, y parece que se estuviese deshilachando. Eso es queratina. La queratina es una cieloproteína que sirve como medio de protección. Nuestra piel y también en mucosa en ciertas regiones tiene queratina. Nuestras uñas, nuestro cabello tiene queratina. Hay queratina dura, queratina blanda, ¿no es cierto? En uña, por ejemplo, tenemos queratina dura, igual que en cabellos. En piel, en mucosas, encontramos queratina blanda.
Entonces recuerden esos aspectos. Aquí entonces voy a decir, esto es epitelio plano estratificado queratinizado. E incluso en algunos casos hay ortoqueratinizado, cuando es muy gruesa la queratinización, ¿ya? Vámonos a la otra forma, que es el epitelio cúbico simple. Perdón, cúbico simple ya hemos visto, cúbico estratificado. No es complicado este tipo de epitelio porque solo tiene 2 estratos, no hay más. Y son pocos los lugares donde vamos a ver, en algunos lugares del epidídimo, que no vamos a manejar, no es nuestra área, ¿no? Mucho de conducto del epidídimo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en conductos de glándulas salivales, estamos viendo, miren, un estrato y 2 segundo estrato aquí. Todos los redonditos que ven son núcleos, les repito. Los rosaditos que se encuentra, que se ve, se observa alrededor del núcleo, es el citoplasma. No piensen que vamos a ver así las células, ¿no? Como dibujadito. En histología siempre se utiliza esquemas, dibujos, ¿para qué? Para que puedan ubicar aquí en la imagen microscópica. Enseguida vamos a ver más imágenes microscópicas, ya en un atlas que tengo. Y estamos viendo, miren, cilíndrico estratificado. Cilíndrico, las células más superficiales, ¿no? Y ahí estamos viendo. Entonces, en conjuntiva, por ejemplo, se ve este tipo de epitelio, ¿no? En conjuntiva ocular. En nuestra área no hay mucho, a no ser que hagan metaplasia, displasia y veamos. Este también es tinción tricrómico de Mallory, como estamos viendo. Miren qué bonito se ve. Tricrómico de Mallory tiñe la fibra colágena de color azulado, ¿no? Y miren, membrana basal, recordarán que tiene tejido conectivo. Entonces se detalla muy bonito lo que es tejido, la membrana basal. Ahí está, conjuntivas oculares, uretra masculina, ¿no? Conductos excretores de grandes glándulas. Ahí podemos encontrar este epitelio estratificado. Y el último epitelio, el epitelio transicional, que antes lo llamábamos, que con más propiedades se diría urotelio, ¿no? ¿Por qué transicional? Porque se pensaba que estaba en una transición entre epitelios simples y estratificados. Pero no es así, todo esto es propio de vías urinarias. Pelvis, renal, uréter, uretra, vejiga, vamos a encontrar este epitelio. Tiene una particularidad porque sus células más superficiales son bien abombadas y como hay orina en todas esas regiones, necesitan almacenar, distenderse. Por eso esas células de Dogiel, que recordarán, ¿no? Por eso las células de Dogiel tienen ese aspecto, ¿no? En sombrilla, más o menos les dicen células en sombrilla, células abombadas. Y se ve así en microscopio, miren, sus núcleos más vesiculares, más pálidos, ¿no es cierto? A eso se dice núcleo vesicular. Miren, y su citoplasma se supone que está aquí alrededor, son más grandes. Porque cuando la vejiga está llena, estas se aplanan, se distienden más. Entonces, alojan más orina. Y hemos visto tejido epitelial así bien de repasadita. Tejido sanguíneo vamos a ver un poquito, la sangre. ¿Por qué? Porque vamos a ver trastornos hemodinámicos, por ejemplo, trastornos de células sanguíneas, de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, de plaquetas, ¿no? Entonces repasaremos un poquito de eso. La sangre, decimos, ¿qué características tiene? Generalmente tenemos 5 litros de sangre, que equivale al 8% de peso corporal, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos hablar de la sangre? Que es un tejido conectivo especializado, que circula dentro de un sistema vascular cerrado, que es el sistema cardiovascular, como se llama, ¿no? Por ningún lado hay fuga, es netamente cerrado entre corazón y vasos. ¿Qué más podemos decir de la sangre? Que si es un tejido conectivo, ¿no? Su matriz extracelular, es decir, lo que está por fuera de las células, es fluido, ¿no ve? Es líquido, se llama plasma. Eso podemos decir. Dentro de sus características, bueno, hay muchas y vamos a ir hablando entre características y funciones también. ¿No? Aquí vamos a ver
Eh, miren las células sanguíneas, vamos a ver funciones. ¿Qué funciones tiene la sangre? Puede llevar el oxígeno, puede llevar, transporta nutrientes, como dice aquí, ¿no? Transporta nutrientes y oxígeno a los tejidos. Y desde los tejidos lleva también desecho metabólico, dióxido de carbono, ¿no? ¿Qué más presenta? Distribuye sustancias reguladoras. La sangre lleva sustancias reguladoras. ¿Cuáles son sustancias reguladoras? ¿Cuáles son? Ejemplo, las hormonas son sustancias reguladoras, ¿ya? Si bien no le han echado mucha importancia al sistema endocrino, léanlo, ya léanlo, sistema endocrino y sistema nervioso prácticamente son los dos sistemas que regulan toda la funcionalidad del organismo. Esas son, y están en íntima relación. Y es muy bonito entender, ¿no? ¿Qué más? Mantiene la homeostasis, ¿sí? ¿Qué es homeostasis? Equilibrio fisiológico, ¿no? La temperatura, la funcionalidad de los demás órganos, por eso es equilibrio fisiológico, mantiene la homeostasis. La coagulación, muy importante. Factores de coagulación se estudian en sangre. Cuando hay un paciente que sangre y sangre, ¿qué se ve? Factores de coagulación, los 13 factores de coagulación que van a llevar en fisiología, ¿ya? La termorregulación, así como han llevado los pares craneales de memoria, ¿no ve? Ahora los factores de coagulación también, 13 factores de coagulación van a ver. Entonces, la termorregulación, el cuerpo tiene su temperatura, ¿no? Que no puede estar ni muy baja ni muy alta. Eso por semiología van a aprender. La sangre está encargada de esa termorregulación. Transporte de elementos de defensa, claro, el sistema inmunológico, tanto estamos hablando del sistema inmunológico hoy en día. ¿Cuáles son? Pues son los glóbulos blancos, ¿no? Los glóbulos blancos, ese sí debemos conocerlas, cuáles son, para qué sirven. Pero lamentablemente no todo es bueno, también las células transformadas pueden viajar por sangre y hacer la metástasis, ¿no? Cuando hay cáncer del epitelio pueden viajar las células transformadas, las cancerígenas, se meten al tejido conectivo y como ahí hay vasos sanguíneos, viajan a través del torrente sanguíneo y hacen metástasis. Miren qué componentes tiene. La sangre tiene plasma y células, ¿no es cierto? Plasma sanguíneo que tiene agua, proteínas y solutos, sales minerales, y las células y derivados son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. De estas tres, la única célula, ¿cuál es? El glóbulo blanco, el leucocito. Ni eritrocitos ni plaquetas no son células, ¿ve? ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque son solamente fragmentos. Bueno, en este caso las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos. Los eritrocitos han perdido su núcleo, así que no pueden considerarse células. Ahí están, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, ¿no? Dentro de los glóbulos blancos o leucocitos se dividen en dos, los granulocitos y los agranulocitos. Estos repásenme bien, ¿ya? Por favor. Cuando entremos al tema de alteraciones de células sanguíneas, deben saber lo normal, ¿no? Repasen porcentaje, función de los basófilos, de los eosinófilos, de los neutrófilos. Repásenme igual porcentaje y función de los linfocitos y de los monocitos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo? Pues ustedes van a ser cirujanos, ¿no es cierto? Cuando les traigan un hemograma, van a ver a todas estas células y les van a mostrar ahí porcentaje tanto, la cantidad. Y ustedes tienen que saber cuánto es lo normal. De tanto porcentaje. Esto está elevado, por decir, neutrófilos, 90%. Eso está elevado. Se supone que ahí hay una inflamación aguda. En ese organismo hay en algún lugar, sin mirar al paciente jóvenes, con un hemograma ya podemos suponer. Si mis neutrófilos están en un 90%, ya pues estoy dirigiéndome a que en ese organismo hay una inflamación aguda en alguna parte de ese organismo. Pero si mis linfocitos, que yo sé que son de normal de 20 a 25% y los encuentro en un 60, 70%,
Voy a decir, ahí hay una inflamación crónica, ¿no? Algo debe tener en alguna parte de su organismo, ¿no? Bueno, sin ver al paciente incluso. Pero nadie trata así, siempre estamos viendo con el paciente, o nos remiten, etcétera, se hace interconsulta. Por eso repasen el porcentaje a esos elementos. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿ya? Los glóbulos rojos. Por ejemplo, los eritrocitos que habíamos dicho que se originan de la médula. No hemos dicho, sino les recuerdo que se originan de la médula ósea. ¿Dónde está la médula ósea? En la parte interna de ¿dónde? Del hueso esponjoso, ¿no? Recuerden, el hueso esponjoso forma trabéculas. Está albergando ¿a quién? A la médula ósea. Entonces, ahí se están formando glóbulos rojos blancos, rojos, plaquetas. Los eritrocitos transportan, ¿qué cosa? Oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, etc. ¿No? Cuando hay una alteración en la forma de la... Cuando hay una transformación en la forma del glóbulo rojo, ¿qué se llama? Poiquilocitosis. Esto lo vamos a ver en anemias, por ejemplo, tanto en fisiología como en patología van a ver anemias. Entonces, grado de poiquilocitosis, ya tienen que saber, es alteración de forma. Miren acá, estos drepanocitos ahí que se llaman. Estos son glóbulos rojos, aunque no me crean, alargaditos. Pero eso en patología vamos a ver porque eso no es normal. Lo normal por histología han llevado así. ¿No ves? Glóbulos rojos se ve así, como unas donitas, porque la parte central es más delgada que la periferia. Y la anisocitosis, ¿qué es? Cambio de tamaño. Miren, unos glóbulos rojos más grandes, menos grandes. Por eso tienen que recordar cuánto mide normalmente el glóbulo rojo. 7 a 8 micras, dirán, ¿no? De diámetro. Pero un glóbulo rojo que mide unos 15 micras ya no es tan normal. A eso ya le vamos a llamar macrocito. Y si mide unas 2, 3 micras, más pequeño de lo normal, se llamará microcito. Miren, en patología ya les vamos a dar otros nombres. Ya no se van a llamar glóbulos rojos. Cuando están alterados ya les damos otros, ¿no? Macrocito, microcitos, ¿no? Eso no lo han llevado en histología, pero miren, ya les estoy adelantando lo que vamos a ver. En histología se llama glóbulos rojos, lo normal. Ahí estamos viendo, de 7 a 8 micras les decía, ¿no? Miren por qué se ve así, 2 micras de espesor. Hasta esto había sido importante para leer y conocer. Ustedes van a saber que no es nomás decir anemias. Anemias hay muchas, la clasificación es muy amplia dentro de las anemias y eso vamos a ver en segundo año. Miren los glóbulos rojos, así se ven normalmente, ¿no? Estas, ¿qué cosas son estos puntitos? Plaquetas, plaquetas, plaquetas. La hemoglobina es una proteína básica del glóbulo rojo. Esta hemoglobina está formada por un centro de globina, que se llama un centro proteínico de globina, con 4 brazos hemo, o M, como lo quieran llamar. Estos brazos hemo le sirven para enlazarse a otras uniones, hacer enlaces químicos, ya sea con el oxígeno, ya sea con el dióxido de carbono o con el monóxido de carbono. Para eso le sirve. Entonces, cuando se une esta hemoglobina, esa globina mediante sus brazos de hemo se une al oxígeno, se llama oxihemoglobina. Cuando se une con el dióxido de carbono, se llama carboxihemoglobina. Aquí vamos a ver. Oxi con el oxígeno, ¿no? Con el dióxido de carbono, carbaminohemoglobina, ¿no? Carbaminohemoglobina. ¿Recuerdan que les he dicho? El glóbulo rojo lleva oxígeno hacia los tejidos. ¿Y el tejido qué le devuelve? Dióxido de carbono. Entonces le dice, aquí está tu oxígeno, ahora devuélveme. Y estos enlaces del hemo con el oxígeno se rompen y se une ya al dióxido de carbono. Entonces son reversibles esos enlaces. Se une, se desune, se une, se desune. Pero jóvenes, cuando se une al monóxido de carbono, por ejemplo, el monóxido de carbono lo vemos ¿dónde?
Se forma cuando fumamos cigarro, en los tubos de escape de las movilidades, ahí hay monóxido de carbono. Cuando ese monóxido de carbono se une al brazo hemo de la hemoglobina, ya es irreversible, se enlaza tan fuerte que no se rompe. ¿Por qué creen que las personas en un incendio mueren por intoxicación? Por más que la saquen afuera, le den oxígeno, no. Todo ese, ¿qué se forma? Hemo más monóxido de carbono se llama carboxihemoglobina y es irreversible. Entonces, esta carboxihemoglobina se reparte a todas las células y obviamente las células se intoxican y mueren, ¿no? Por falta de oxigenación. Entonces, por eso las personas mueren. Quiero que reconozcan y hemos visto los glóbulos rojos, bien puntual, ¿no? No estoy hablando de glóbulos blancos que tenemos que ver, la familia de los granulocitos de aquí abajo, los 3, y los agranulocitos que están aquí arriba, ¿no? Unos que tienen gránulos, nos dice, y otros que no tienen gránulos. En sí todos tienen gránulos, pero unos que son menos perceptibles son los agranulocitos. Ahí están linfocito, monocito, basófilo, neutrófilo, eosinófilo. De esto, ¿qué tienen que repasar? Les dije la función y el porcentaje. No sé si aquí vamos a ver uno por uno. Miren, del linfocito, es uno de los pequeños, más pequeños de los glóbulos blancos. Es el más pequeño, 8 a 10 micras, mire. ¿Ya? Y miren, su núcleo ocupa casi todo el citoplasma, no se nota el citoplasma. Es pequeñito, pero así como de pequeñito es de respeto, jóvenes. ¿Por qué? Porque el linfocito está en un porcentaje de 20 a 25% dentro de todos los leucocitos. Ese es un porcentaje normal. Cuando este sube, cuando ataca, sabemos que hay linfocitos, ¿no? Repasen también linfocitos T, linfocitos B, los NKs, repasen todo eso. Unos están de la inmunidad, a cargo de la inmunidad celular, otros de la inmunidad humoral, ¿no es cierto? Otros son asesinas naturales, las NK. Entonces, estos nos dan inmunidad celular, el linfocito, cuando actúan en cuadros inflamatorios, pero de tipo crónico, ¿ya? Entonces, cuando están elevados estos, cuando entran a campo de batalla estos, es un cuadro inflamatorio mucho más resistente. No se te va a solucionar con un ibuprofeno, no con un paracetamol, no. Suprimir a estos linfocitos y es más complejo, muchas veces se utilizan corticoides en gran parte de los tratamientos. Hay enfermedades jóvenes como la artritis reumatoide, en el lupus eritematoso, hay en el síndrome de Sjögren, son enfermedades donde se invaden, hay invasión de estos linfocitos en gran cuantía, en gran número, que también ya hace daño al organismo. Entonces hay que suprimirlos, hay que disminuirlos. ¿Cómo? Como les digo, no con paracetamol ni con ibuprofeno, no ceden, sino con corticoides, la familia de corticoides, que en farmacología van a enfatizar. Hay que tener mucho cuidado al manejo de corticoides. Este es el monocito. Si bien este era el más enano, el más pequeño, este es, pero de mucho respeto, como les digo, el monocito. El monocito es, de los leucocitos, el más grandote. Es el más grande y presenta una forma arriñonada. Su núcleo, por eso lo reconocemos. Forma de riñoncito tiene. Miren, toditos están con forma de riñón. Función, fagocitar. Es el macrófago de la sangre. Cuando hay células contaminadas con virus, hay células transformadas, cancerígenas, este se encarga de limpiar células viejas, ¿no? Envejecidas, todos los monocitos se encargan de limpiar, comérselas, fagocitárselas. Cuando hay una inflamación afuera, por fuera del vaso sanguíneo, estas salen, migran, ¿no? Van desplazándose y afuera ya se llaman macrófagos, que también tienen la función de fagocitar. Bueno, este es el basófilo. Vamos a ver algo así, vamos a tratar de retroceder. Vámonos a la familia de granulocitos, ¿ya? El basófilo, ¿por qué se llama así? Porque sus gránulos se tiñen con colorante básico.
Entre el H y E, ¿cuál es el colorante básico? Hay uno básico y hay uno ácido. ¿Cuál es cuál? Eso deben saber. Primera clase de histología les han debido dar. ¿Cuál es el básico? Su pH básico, recordará, de la hematoxilina. Y su pH ácido es de la eosina. ¿Ya? Entonces, por eso se llama basófilo, porque se tiñe más con un colorante básico. Es decir, con la hematoxilina. Sus gránulos se tiñen de un color morado oscuro. Aquí está fácil, bien dibujadito, pero generalmente se ve así, miren, sus gránulos. A tal punto se tiñen así de moraditos que no se deja observar tan bien el núcleo. Su porcentaje es, perdón, de los monocitos, ¿de cuánto era? De 3 a 8% su porcentaje promedio. Del basófilo es de 0 a 1%. Entonces, en tu hemograma puede estar 0, no te asustes porque está bien, puede ser de 0 a 1%. Estos señores solo se incrementan cuando hay un cuadro, algunos cuadros parasitarios, infecciones parasitarias, una salmonelosis, por ejemplo, ¿no? En cuadros alérgicos también, pero más en cuadros parasitarios, están elevados. Entonces, en un hemograma ven unos 15% de basófilos, no es pues lo normal es de 0 a 1%, aquí hay algo que está mal, puede haber una parasitosis, hay que hacer un coprocultivo, hay que hacer un estudio de heces fecales, ¿no? Entonces así hay que ver. Los neutrófilos, neutro dice, ¿no? ¿Qué significa? Se tiñen sus gránulos neutramente, ni tanto con hematoxilina, ni tanto con eosinas, ni con colorantes ácidos, ni con colorantes básicos. Neutro, de manera neutra. Por eso es que su núcleo se ve más. Y del neutrófilo lo reconocemos fácilmente. ¿Por qué? Porque es el que está en mayor cantidad, 60-65% están ellos. Su núcleo es multilobulado, como las salchichas, así uniditas. No es que tenga, aquí por ejemplo, miren, bilobulado está, unidos. No es que tenga dos núcleos, tiene muchos lóbulos. El neutrófilo jóvenes, mientras más jóvenes, menos lobulaciones tiene. Cuando es un neutrófilo joven, se llama callado, no callado, callado con Y. Y tiene su núcleo en forma de herradura. Van a ver en los hemogramas, en la práctica vamos a proponer hacerla, ver un hemograma, ¿no? Y en el hemograma que dice callados, tanto porcentaje, ¿qué es? Pues un callado. O puede decirles también en bandas, neutrófilos en bandas. Son células, tanto los callados como los neutrófilos en banda son neutrófilos jóvenes. Miren, su núcleo es en forma de herradura. Y estos ya van a maduran y ya se vuelven más segmentados. Pueden tener 2, 3, 4, 5 lobulaciones. Eso van a aprender. El esquema de Arnett en fisiología se lleva, ¿no? Desviación a la izquierda, desviación a la derecha. En fisiología general van a llevar más el estudio de los neutrófilos todavía. ¿Ya? Entonces, estos señores, ¿cuándo se incrementan más? Cuando hay una inflamación aguda. Cuando llevemos el tema de inflamación, vamos a llevar esos tipos de inflamación. Y aquí tienen que saber reconocer a los neutrófilos, porque van a estar en gran cuantía. Cuando agarramos una pus de un absceso de origen dental, por decir, un microlitro podemos agarrar de pus, metemos al microscopio y se van a ver muchos neutrófilos que han fagocitado. Inflamación aguda. Entonces a estos sí se les puede atacar con AINES, por ejemplo, ¿no? Los AINES son un grupo de antiinflamatorios que pueden suprimir a las células inflamatorias de tipo aguda. Los eosinófilos es otro grupo de leucocitos, ¿no? Eosinófilos tienen filum, tienen apetencia por eosina, ¿no? Con un colorante ácido. Por eso es que sus gránulos se tiñen de un color más rosadito, miren. Así se ve, gránulos de un color que se tiñen con la eosina. Y la eosina ya saben qué color es, rosada, ¿no? Entonces estas celulitas se van a ver rosaditas. Su porcentaje es de 2 a 4%. ¿Ya? Estas señores, como su núcleo, ¿cómo es? Bilobulado, siempre es bilobulado. Alguien me puede decir, doctora, se parece mucho al neutrófilo. Sí se puede parecer, pero busquen su citoplasma, se ve más rosadito, ¿no? Y es bilobulado.
Entonces, se ve así. Núcleo bilobulado, gránulos, y esta es donde se incrementa en cuadros alérgicos, reacciones alérgicas. ¿Ya? También parasitarios, pero más alérgicos. Cuando veamos, ¿dónde está? Voy a dejar de compartir un ratito. Voy a compartir otra pantalla. Tenemos pocos minutitos. Imágenes. Bueno, aquí les estoy compartiendo epitelios. Miren, vamos a repasar. Un poquito de sangre hemos visto. Me falta un poco más ver, pero quiero repasar la parte de láminas. Antes de terminar, me quedan 2 minutos y medio. Así que creo que vamos a hacer otra charla porque miren, no he cubierto todos los 4 tejidos básicos, ni siquiera los 4 tejidos básicos, pero por lo menos epitelio quiero que vean. Aquí hay un epitelio plano simple, como están viendo, su citoplasma, como lo ven ahí, ¿no? Se ve bonito. Vamos a ver cómo se ve esto. Este atlas no recuerdo. Vamos a ver aquí. Siguiente. Miren, ese epitelio que les decía. Epitelio cúbico simple. Miren ahí. Vamos a ver su membrana basal. Siempre la membrana basal. Y el tejido fibroso, que es tejido conectivo. Donde hay fibras. ¿No es cierto? Vamos a limpiar, mover esto. Ahora sí. Siguiente. Miren, epitelio cilíndrico. Ahí está el epitelio. Con todas estas son las células, ¿no? Su membrana basal. Miren las flechitas. Indicando membrana basal. Los núcleos, ¿notan? Núcleo, 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 su citoplasma, alargadito. Tejido fibroso. ¿Por qué le ha puesto tejido fibroso? No, no es ni tan fibroso. Tejido conectivo, podríamos decirle, ¿no? Yo le hubiese puesto tejido conectivo. Un epitelio siempre está en relación a tejido conectivo, donde hay fibras. Ya el tejido, ¿qué más? Aquí hay, miren, otro tipo de epitelio, cilíndrico también se ve. Tiene cilios, es un epitelio ciliado, su membrana basal, ¿ven? Y el tejido conectivo. Esas como rayitas que ven por acá, es tejido, son fibras. Este epitelio ya lo hemos visto. Miren este epitelio plano estratificado. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ay, no sé, clarito se va a cortar. Epitelio estratificado, miren. Su Van Jessen es esta tinción, ¿no? Lámina propia, la lámina propia y membrana basal. Lámina propia es el corion, ¿no? El tejido conectivo que está por debajo del epitelio. Y la capa muscular, otro tipo de epitelio también. ¿Qué más? Miren otro tipo de epitelio. La capa córnea, epitelio estratificado, todo lo que es epidermis en piel han debido ver esto. Esto es tinción HE. Y tejido conectivo, ¿no?